Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Una vez más, vamos a seguir escudriñando la voluntad de nuestro Dios, porque sin duda el escudriñarlo da sabiduría a nosotros, sus hijos, y también, ¿por qué no decirlo, hermanos?, da la salvación. El conocer la voluntad de Dios, hermanos, es lo máximo en cada uno de sus hijos, pues solamente así, hermanos, podemos llevar una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ya vimos en esa hermosa escuela que nuestro hermano Lázaro nos dio y vemos la consecuencia, hermanos, de no haber atendido a la voz de nuestro Dios. Y es de meditarse, hermanos, porque vivimos en tiempos tan difíciles que para nosotros es tan fácil a veces hacer cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Cuando a veces, hermanos, nosotros tomamos una ducha con agua bien calientita y salimos y nos queremos ver en un espejo, hermanos, notamos que ese espejo no se ve bien, como que está pañoso, ¿verdad, hermanos? Como que si el espejo dejara de hacer su trabajo. Pero en realidad no es el espejo el que deja de hacer su trabajo, es el vapor que trata de hacer que el espejo no haga su trabajo. La palabra de nuestro Dios, hermanos, sus mandamientos de nuestro Dios son un espejo. Y Él nos enseña cada una de nuestras imperfecciones que tenemos, pero a veces nosotros, como esa neblina que aparece con la ducha caliente, hermanos, como que tratamos de opacar la palabra de nuestro Dios. Muchas veces la queremos convertir a nuestra conveniencia, a nuestro pensar. Y es peligroso hacer eso, hermanos. Por eso es que dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Es para que aprendamos, dice la palabra de Dios, a no ser rebeldes a la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar, hermanos, en el libro de Malaquías. Vamos a leer en el capítulo 3, pueden estar sentados, hermanos, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10, la palabra de nuestro Dios, el mandamiento de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice de esta manera: porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación,
toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Dios hace un llamado al pueblo, y es claro al hablar Dios, y dice: ustedes, desde los días de su padre hasta el día de hoy, se han apartado de mis leyes. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que el apartarse de Dios es es pensar que una persona deja de venir a su casa de oración y se va, ya no asiste a la congregación. Muchas veces nosotros pensamos que eso es apartarse de Dios, pero el apartarse es dejar de hacer su voluntad. Nosotros podemos estar aquí todos físicamente, hermanos, pero en realidad podemos estar apartados de nuestro Dios. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. ¿Quién conoce cómo se va comportando el hombre? Dios. Y es lo que le decía Dios al pueblo: ustedes han apartado. Ustedes han dejado de escuchar mi voz. Ustedes han dejado de hacer mi voluntad. Y eso Dios lo toma como que el hombre se aparta de él. Usted deje de observar el sábado. Venga por rato solamente, hermanos. Usted diezme cuando quiera. Déjelo de hacer. Y eso es apartarse de nuestro Dios, hermanos. No hace falta que usted deje de venir a la congregación. Solamente con que usted deje de observar los mandamientos de nuestro Dios, leyes y estatutos como Él lo dejó ordenado, usted está apartándose de nuestro Dios. Vemos allá en Ezequiel, hermanos, como en el capítulo 8, como Dios le dice al profeta: mira, ve lo que hacen los hijos de Israel, velo, ve sus abominaciones. Y ellos pensaban que Dios no podía ver en lo oculto, hermanos, que dentro de sus cámaras Dios no podía verlos, y hacían cosas abominables, Dios dice. Y Él llama: se han apartado de mí. Le servían a Dios, pero también hacían cosas desagradables delante de nuestro Dios, y eso Dios lo llama apartarse de Dios. Aquí, hermanos, Dios habla a su pueblo y le dice, le hace una pregunta y le dice: ¿robará el hombre a Dios? Si nosotros, hermanos, dijéramos: ¿usted cree que el hombre le puede robar a Dios? Sí lo podemos hacer, hermanos. Si queremos, lo podemos hacer. Le podemos robar a Dios. Pero eso que yo estoy haciendo, ¿qué me va a traer? ¿Bendición? Porque Dios dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se nos hace fácil muchas veces
decir, yo no diezmo porque no sé qué hacen con mi diezmo. Yo no diezmo porque a lo mejor el que está al frente de los diezmos se lo está malgastando. Y podemos poner muchas excusas, hermanos, que nosotros creemos que estamos siendo aprobados por nuestro Dios. Pero Dios no piensa igual que nosotros. Él dio una orden y dice, trae los diezmos al alfolí, aquí. Usted cúmplale a Dios, hermano. Usted traiga esos diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Y si el que está al frente, hermanos, de llevar esa contabilidad de nuestro Dios, y si él hiciera mal uso de eso, usted va a quedar libre en esa parte, hermanos, porque usted le está cumpliendo a Dios. Quien va a tener que entregar cuentas es aquella persona que, sabiendo que si diezmos, ofrendas es para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios, no se hiciera, bueno, él va a recibir su pago, él va a tener que responderle a Dios. Pero nosotros no nos podemos hacer jueces de nosotros mismos y decir que por eso no traemos el 10% de lo que Dios nos pide a la casa de oración. Muchas veces, hermanos, hemos oído muchas cosas por internet y muchas veces nos han dicho, pero es que el diezmo no es monetario, hermanos. El diezmo era en todo lo que se sembraba en ese tiempo. Ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros, hermanos, siembra aquí? Nosotros no podemos sembrar. Pero si lo vemos simbólicamente, hermanos, nosotros, Dios nos da un trabajo en el cual trabajamos 6 días, sembramos 6 días y recibimos una cosecha, un pago. Y de ese pago, Dios, no es el hombre, es Dios quien está diciendo, el 10% es mío y el 90% es tuyo. Tú lo trabajaste, nos damos cuenta en la justicia de Dios. Tú te cansaste, tú trabajaste, ok, quédate con el 90, dame el 10. Y aún así, hermanos, muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Imagínense si Dios nos pidiera el 30%, menos lo quisiéramos hacer. Y es lamentable, hermanos, cuántas veces hemos oído hablar de la consecuencia de desobedecer a Dios y pareciera que se cumple lo que hablaba nuestro Dios, que dice que tenemos oídos, pero no escuchamos. Es triste, hermanos, que eso se cumpla en nosotros, sus hijos. Muchas veces, hermanos, se nos hace fácil
decir que no traigo el diezmo, pero yo se lo doy a un hermano necesitado o a una persona necesitada, pero no es lo que Dios está ordenando, hermanos. Es mi pensamiento lo que yo estoy creyendo que está bien, pero no es lo ordenado por Dios. Por eso es que Dios nos da el 90% y dice, tú haz con tu 90 lo que tú quieras. Tú quieres ayudar a un hermano, te estoy dejando el 90%. Pero muchas veces nosotros creemos que el hacer eso, hermanos, está bien. Y delante de Dios tampoco estamos bien en ese aspecto, hermano. La otra situación es, muchas veces, hermanos, decimos, es que no somos bautizados. No tenemos la responsabilidad de entregar ese 10%. Hermano, dice que el mal está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Quién cree que es el que le da, hermanos, a usted esa bendición de tener un trabajo, de ganar un salario? ¿O acaso Dios solamente le da trabajo y le da bendición al que es bautizado? No, hermanos. Él aún, que sus hijos no sean bautizados, pero se están llenando de la palabra de Él, de su voluntad de Él, Dios derrama también sobre ellos esa bendición. Y es por Él que usted, hermano, tiene un trabajo. Ayer leíamos una hermosa historia del centurión, hermanos, donde dice que él, ¿qué hacía, hermanos? Decía el pueblo, es justo que le hagas ese favor a este hombre, porque él ama a la nación y nos ha construido una sinagoga. Él no era del pueblo, pero él aún sabía, hermanos, desprenderse y confiaba en que era una de las partes de la voluntad de Dios. Cornelio hacía lo mismo, hermanos. Él dice que daba grandes, en unas versiones dice grandes limosnas, en otras dice grandes dádivas, daba. Y él no era del pueblo. Y a causa de lo que él hacía, vemos cómo la misericordia de Dios llega y entonces le dice a Pedro, ve a la casa de Cornelio, háblales de mí. Y entonces, miren, hermanos, entraron. Pero para que eso suceda, hermanos, antes de que nosotros seamos bautizados, necesitamos mostrar fidelidad a Dios. Esos hombres lo mostraron, no esperaron a ser parte del pueblo. Antes de ser parte del pueblo, ellos actuaron. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Usted no piense, hermanos, que cuando usted se bautice solamente tiene esa responsabilidad. No. Sea agradecido con Dios, hermano. Ame a Dios. Haga su voluntad, y su voluntad es una parte de esas. Trae los diezmos al alfolí, hermanos. Y entonces Él también hace una promesa. Y verán si no, dice, como a Cornelio y al otro centurión, que a causa de su obrar alcanzaron misericordia delante de Dios, así será con nosotros, hermanos, que aunque no estemos bautizados y le cumplamos a Dios, dice, voy a abrir las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobre y abunde. No solamente bendición, no, hasta que abunde, dice. Pero Dios necesita de ver en nosotros fidelidad, hermanos. Eso es fidelidad.
Que no me tengan que estar pucha y pucha para que yo haga las cosas, hermanos. Eso debe de salir de mí, de mi interior, por amor, por agradecimiento a Dios, por todo lo que me da. Dios no nos da nomás de vez en cuando, hermanos. Dios nos da todos los días. Y la forma de ser agradecidos es corresponderle a su mandamiento. Vamos a tener otra lectura, hermanos, en Génesis, capítulo 28. Vamos a ir viendo cómo uno de sus hijos, hermanos, que escucha la voz de Dios. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 22. Dice así: Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Vemos, hermanos, un corazón decidido, un corazón que había escuchado la voz de Dios, y él dice: de todo lo que tú me des, de toda tu bendición, yo voy a serte fiel y voy a apartar ese 10% para ti. Ese es el corazón, hermanos, que Dios quiere en cada uno de nosotros. Un corazón fiel. Y se hablaba de un pacto, hermanos, y nosotros cuando nos bautizamos, nosotros pusimos la mano encima de la Escritura y nosotros juramos serle fiel a los mandamientos de nuestro Dios. Así, hermanos, que no se le olvide que lo que usted prometió, usted lo debe de cumplir. Usted hizo un juramento con nuestro Dios. Usted debe de serle fiel, porque la consecuencia al no serlo es grave para nosotros, hermanos. En aquel tiempo se llevaron cautivo al pueblo y estuvo desterrado por mucho tiempo donde los llevaron. Ahora, a causa de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia, ¿qué creen que podamos perder, hermanos? Sin duda, hermanos, vamos a perder esa vida eterna a la cual ya hemos sido llamados, ya hemos sido escogidos, estamos aquí. Luchemos por alcanzar, hermanos, esa promesa. Muchas veces no queremos, se nos hace fácil muchas veces, hermanos, pasar por alto la voluntad de nuestro Dios. No queremos hacerlo, no queremos obedecer a Dios. Y todavía muchas veces cuando nos va mal, hermanos, decimos: ¿pero por qué?
Y la respuesta la tiene Dios. Porque me estás robando. Por eso estás así en esa situación. Tú me estás robando. Por eso, hermanos, es necesario escuchar claramente la voz de Dios. Vamos a tener, hermanos, otra lectura en Levíticos, capítulo 27. Levíticos, capítulo 27. Vamos a leer el versículo 30. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa consagrada a Jehová. Dice que todo, hermanos, todas las décimas, todos los diezmos son consagrados a nuestro Dios, son cosa apartada para nuestro Dios. Yo les decía hace un rato, esto no es voluntad de ninguna institución, de ningún hombre, no. Esto es voluntad de Dios. Es algo que debemos de buen corazón, hermanos, después de haber recibido nuestro cheque, decir: este 10% es de Dios y no lo voy a tocar. Necesite lo que necesite, no lo voy a tocar, porque es consagrado a nuestro Dios, es cosa dada a nuestro Dios. Usted, yo, lo tenemos que hacer, hermanos. Esto no es un mandamiento que si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, y si no quiere, no. No es así, hermanos. Y muchas veces, lamentablemente, es lo que pensamos. Pero es que tengo necesidades, pero es que pues yo tengo que pagar esto. Y muchas veces, hermanos, si no nos endrogásemos, si no quisiéramos tener cosas que a veces no podemos tener, pero nuestro ego, nuestra vanidad, muchas veces nos lleva a endrogarnos con cosas que nuestros sueldos no nos pueden dar muchas veces, y después que nos vemos en apuros, ¿qué hacemos, hermanos? Pues agarrar de lo que le pertenece a Dios para cubrir mi necesidad, y lo peor, pensamos que Dios no lo va a tomar en cuenta, hermanos, que no nos va a pasar por alto. Y Dios le decía a los judíos: ustedes yerran en la palabra de Dios. Ustedes se equivocan al pensar de esa manera. Nosotros tenemos que traer ese 10% para que la obra de nuestro Dios crezca, sea engrandecida, hermanos, y se cumpla lo que dice su palabra, que su palabra será extendida hasta el último rincón de la tierra, hermanos. Así, vamos a leer una hermosa historia, hermanos, y vamos a sacar la enseñanza de cómo nos puede pasar también. Hechos, en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 5, vamos a ver una hermosa enseñanza, hermanos, de cómo es que a causa de nuestro mal pensar
nos equivocamos, cómo nuestra alma a veces codicia, hermanos, lo que es de Dios. Cuando nosotros, dice Dios, ustedes me han robado, y yo ponía este ejemplo para que usted o para que el ladrón robe algo, ¿qué tiene que pasar primero, hermanos? Para el que el ladrón se quiera robar algo, primero que nada, tiene que ver lo que se va a robar. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando él ve eso y le llamó la atención, y entonces se lo va a robar. Él primero, para robarse eso, hermanos, tuvo que codiciar eso. Lo está codiciando primero, lo vio, le gustó, lo codició, y en segunda viene el robo. Y si es de esos ladrones que le gusta vender lo que se robó, después va, lo ofrece a una persona, ¿y qué cree que le va a decir a esa persona? ¿Me lo robé y te lo vengo a vender? No, ¿sabes qué? Es que es mío, pero tengo una necesidad y necesito venderlo aunque sea barato, te lo vendo. Primero codicia, luego roba o hurta, y al final miente. 3 cosas, hermanos, no una, tres cosas: codiciar, robar y mentir. Y es lo que vamos a sacar esta enseñanza en este libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9, dice así: Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los mancebos le tomaron y sacándolo sepultaron. Y pasado un espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, ¿qué vemos aquí, hermanos? Mire bien, si robarle a Dios es una maldición, porque Dios lo está diciendo, no porque alguien que está aquí parado lo diga, no, Dios lo está diciendo, es
maldición robarle a Dios. Aquel que le roba a su prójimo delante de los ojos de Dios, ¿qué es? Es lo mismo, hermanos. Porque el mandamiento es tanto para obedecer a nuestro Dios como para amar al prójimo y no hacerle eso tampoco. Dios no se va a quedar quieto cuando vea que nosotros le robamos a nuestro prójimo. Por eso es que quería traer esta lectura, hermanos, porque muchas veces en nuestro vivir, como decía yo, se nos hace fácil hacer cosas que nosotros pensamos que no nos va a traer consecuencia o que no está mal a nuestros ojos, pero que delante de Dios estamos cayendo en desobediencia y en maldición, no solamente en desobediencia, en maldición también. Aquí dice que esta pareja, hermanos, vendió una heredad. Y dice que se pusieron de acuerdo. Y Pedro le dice primero al marido, ¿es cierto que vendieron en tanto la heredad? Sí, dicen tanto. Y después le hace la misma pregunta a la esposa y dice, sí, en tanto. ¿Qué es lo que vemos en la Escritura, hermanos? Que ellos en común acuerdo habían quedado. Si te preguntan, dices esto. Y viceversa, si te preguntan a ti, también dices que fue así. Y esto lo quiero traer a nuestro vivir, hermanos, porque muchas veces, lamentablemente, hermanos, no nos conformamos con la bendición que Dios nos da, que nos da el pan, nos da el vestir y nos da para que paguemos una renta. No estamos conformes, queremos más. A lo mejor no quiero un apartamento, ahora quiero una casa. No quiero este carro, quiero uno nuevo. Pero como no me alcanza mi salario, entonces voy a empezar a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Por ejemplo, para agarrar ayuda, hermanos, del gobierno de aquí, dice que usted, hermano, tiene que tener un salario muy abajo. Pero muchas veces nosotros oímos, ¿cuánto dan? Tanto. ¿Y qué? Oímos sí, codiciamos. Bueno, es un decir, $600. Wow, $600 me servirían demasiado. Yo los quiero. ¿Qué pasa? A usted le hacen el llamado, va. Y aunque usted sepa que su esposo está ganando bien, hermanas, tiene buen trabajo de lunes a viernes o del domingo a viernes, y a usted le hacen la pregunta muchas veces, oiga, ¿y su esposo está trabajando? ¿Cuánto gana? No, pues fíjese que sí trabaja, pero a lo mejor 3 veces a la semana y no gana tanto. Y usted empieza a mentir, hermanos. Y muchas veces, ¿qué hacemos con los esposos o con la esposa? Si te hablan, diles que sí, que nomás tres días estás trabajando y que es... Y empezamos a mentir, hermanos. Empezamos a codiciar, empezamos a mentir y vamos a terminar robándonos lo que no nos corresponde. Y eso es porque queremos muchas veces vivir mejor.
Y nosotros le llamamos vivir mejor a tener cosas materiales. Para nosotros eso es vivir mejor. Una mejor cama, un mejor carro, unos mejores sofaces. No, hermanos, eso no es vivir mejor. Vivir mejor es estar en paz con su conciencia de usted. Que su esposa esté con su conciencia en paz y sus hijos también, de que usted no ha defraudado a nadie, no le ha robado a nadie, que usted no se ha atrevido a agarrar algo que no le pertenece, hermanos. Y yo quisiera pensar que dentro de la iglesia no sucede, pero a lo mejor, hermanos, yo soy humano y me puedo equivocar, y a lo mejor dice Dios, no, te estás equivocando, espérate, es donde más puede suceder, es donde más estamos actuando de esa manera. Y muchas veces, como decía hace un rato mi hermano en su escuela, el pueblo se había cansado de escuchar la reprensión de los profetas, hermanos. ¿Por qué se había cansado ese pueblo de escuchar esas cosas? Porque su corazón quería seguir inclinado a hacer lo malo, hermanos. Y por eso muchas veces cuando a nosotros nos reprenden, no nos gusta, hermanos. No nos gusta escuchar eso. Decimos, es que eso ya es demasiado, es que eso ni se debería de decir en la iglesia. No, hermanos. La palabra de Dios no puede ser metida. Dice que la luz, una lámpara no se hizo para que esté abajo de una almohada. No, se hizo para que alumbre. Y por eso, hermanos, muchas veces nosotros como hijos de Dios no queremos escuchar el consejo. ¿Por qué? Porque no nos conviene escucharlo. Porque si yo estoy haciendo esto, no me conviene que me digan que estoy haciendo mal. Pero nuestro Dios, cuando tiene amor por sus hijos, les advierte y les enseña cuál es su voluntad. No le robe a Dios, pero no le robe tampoco a su prójimo. No agarre lo que es de Dios, pero no agarre lo que no le corresponde, hermanos. Aprenda a vivir con lo que Dios nos da. Y yo se lo puedo asegurar que es demasiado lo que Dios nos da. A veces tenemos hasta para compartir, hermanos. Pero nuestro necio corazón a veces quiere más y más. Y nosotros recurrimos a todas esas falsedades, esos engaños, creyendo que Dios no va a actuar. Y si muchas veces nuestro Dios, hermanos, no actúa, no crean que es porque está pasando por alto lo que estamos haciendo. Muchas veces, ¿saben qué? Lamentablemente, nuestro Dios se ha apartado de nosotros. Y esto que nosotros logramos agarrar es nuestro pago en esta tierra y nuestro pago al final. No hay vida eterna, hermanos. Vamos a tener una hermosa lectura en Romanos capítulo 2, hermanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos 17 al 21.
Romanos capítulo 2. Vamos a ver qué es el consejo de nuestro Dios, hermanos, para nosotros ahí. Romanos capítulo 2. Vamos a ver qué nos enseña Dios a través de su bendita palabra. Dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Dice, tú te jactas. ¿Qué es jactarse, hermano? Es gloriarse, es pensar que nosotros estamos bien y los de afuera están mal. Porque allá afuera sí hurtan, sí roban, pero aquí no creo. Y nos engañamos, hermanos. Por eso el último texto dice, tú que predicas, tú que dices que no se ha de hurtar, ¿tú hurtas? Nosotros que tenemos el conocimiento de la ley de Dios y que cada sábado lo leemos la ley de Dios continuamente. Y el Señor nos dice, no hurtarás, no hurtarás, no hurtarás. Y nosotros tenemos ese conocimiento que no se debe de hacer porque no se puede quebrar ese mandamiento. Pero aún sabiendo el mandamiento, aún teniendo el conocimiento de ese mandamiento, nosotros nos atrevemos a desobedecer, hermanos. Y nos gusta. Muchas veces ya hasta se nos hace una costumbre, hermanos, hurtar, porque vemos que no pasa nada, porque vemos que a lo mejor nuestra finanza sigue aumentando y hay un dicho en el mundo que dice que el que no tranza no avanza, cosa que en el pueblo de Dios ese dicho no tiene validez. Decía que Dios es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro ayudador, hermanos. Así que de Él va a venir todo lo que necesitamos, pero es cuando Él quiera darnos las cosas. El problema de nosotros es que nosotros queremos buscar las cosas y no esperamos en nuestro Dios. Y es fácil que al buscarlas caigamos en errores, en robos, en hurtos y ofendamos por eso a nuestro Dios. Y a causa de que nosotros andamos haciendo estas cosas, hermanos, dice que es blasfemado el nombre de Dios. Y con mucha razón, porque cuando a nosotros nos vean hurtando, agarrando lo que no es de nosotros, ¿qué creen que dice la gente, hermanos? ¿Cuál es el comentario de la gente? Y eso, que eres cristiano, Ahora si no fueras, nos damos cuenta cómo nosotros somos causa de que nuestro Dios sea blasfemado, hermanos, por nuestros actos que aún queremos hacer de seguir hurtando
y seguir defraudando a Dios, pero también al prójimo, hermano. Mire lo que va a pasar. Vamos a seguir ahí en Romanos capítulo 2, pero ahora vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice Dios: ¿piensas que tú, porque estás dentro de estos 4 muros, piensas que tú, porque conoces la ley de Dios, tú vas a escapar? Tú que estás haciendo lo mismo que los de allá afuera, ¿tú piensas que tú sí vas a escapar porque estás aquí un sábado? Te digo que no vas a escapar. Estás atesorando juicio también junto con los de afuera para el día postrero, hermanos. Así que no pensemos que Dios solamente va a juzgar a los robadores, a los hurtadores de afuera y a nosotros no. No, a nosotros también, hermanos. Con mayor peso nos va a juzgar, porque nosotros conocemos su voluntad. Nosotros sabemos cuál es su mandamiento. Y si no lo hacemos, bueno, Dios nos está diciendo qué va a pasar. Vamos a leer, hermanos, Zacarías capítulo 5. Vamos a leer Zacarías capítulo 5. Versos del 1 al 4, hermanos. Zacarías, vamos a ver qué pasa, hermanos, cuando no queremos obedecer y seguimos. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren bien. Dice así: y tornéme y alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y díjome: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Díjome entonces: esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. Dice que esa maldición, hermanos, va a venir a nuestros hogares si nosotros seguimos hurtando, robando, y la va a despedazar, hermanos, la va a deshacer. Por eso le digo que a lo mejor nosotros nos confiamos porque no nos pasa nada aquí, pero tal vez el juicio que ha dado nuestro Dios, porque Él es Dios y Él sabe si nos vamos a salvar o no, y a lo mejor el juicio que ya ha dado es que no vamos a entrar, hermanos, a causa de esto. Esa maldición llegó a casa y ahí está, y no se va a ir. Tengamos temor, tengamos cuidado de hacer lo indebido delante de nuestro Dios. Vamos a leer Salmos 119, hermanos. Salmo 119, bueno, hermanos, por causa del tiempo vamos a acabar con San Lucas capítulo 6.
San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, vamos a leer del verso 46 al 49. San Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Y dice así, hermanos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una venida o tormenta, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que, hermanos, aquí el Señor nos está indicando: usted quiere escuchar su voluntad, su palabra, usted va a ser como ese hombre que edificó su casa sobre la peña. No la quiere escuchar, no la quiere obedecer, usted va a ser tomado como ese hombre que puso su casa sobre la arena, cayó y fue grande la pérdida. La vida eterna la podemos perder. Hermanos, paz a vosotros.